cuando vimos la primera clase, vimos que había un grupo de hormonas que desde el hipotálamo fabrican la TRH, que es la hormona liberadora de la tirotropina, que se secreta en la hipófisis como tirotropina o TSH, o hormona estimulante de la tiroides, para desde la hipófisis distribuirse a la tiroides y terminar haciendo que la tiroides secrete T3 o triiodotironina y T4, que es tiroxina. Y luego la GH, RH, el tercer grupo, que era la CRH en relación con la hormona liberadora de corticotropina, pero esa ya la vimos como que brevemente. 4, la de las hormonas sexuales, y 5, a la que me quiero referir ahorita, y la hormona liberadora de prolactina. Básicamente se me va a referir ahorita a la TRH, hormona liberadora de tirotropina, a la GHRH, por si acaso son siglas en inglés, las de español son las que están en el libro de ustedes, hormona liberadora de GH, hormona liberadora de hormona de crecimiento, y la PRH, que es la hormona liberadora de prolactina. Okay. Esta TRH es producida por los núcleos periventriculares anteriores, por el núcleo paraventricular, por el núcleo arciforme, arqueado o infundibular, por el núcleo ventromediano y por el núcleo dorsomediano. La GHRH, que es la hormona liberadora de hormona de crecimiento o hormona liberadora de GH, que es la sigla de la hormona de crecimiento, es producida básicamente por el núcleo arciforme y por el núcleo ventromediano. El resto, las otras, el grupo 3, el grupo 4, lo pueden ver en cualquier texto. Quiero hacer hincapié en ciertas cosas que les van a servir. Y el quinto grupo de neuronas son las que producen la hormona liberadora de la prolactina, que sale básicamente del núcleo arciforme o infundibular, que es la misma vaina. Ahora, escuchen, las células que fabrican TRH y GHRH, o sea, ¿quién? El hipotálamo. Repito, las mismas células que fabrican TRH y GHRH, o sea, el hipotálamo, al fabricar estas dos, las mismas células que fabrican TRH y las mismas células que fabrican GHRH fabrican dopamina y somatostatina. Somatostatina. Entonces repito, el hipotálamo tiene células. Las células que fabrican el TRH, hormona liberadora de tirotropina, y las mismas células que fabrican GHRH, hormona liberadora de hormona de crecimiento, o GH, que son básicamente las mismas. La diferencia es que estas son 5, las de acá son 2 de estos, pero son básicamente muy parecidas en su función. Las mismas células que fabrican esto y esto, fabrican desde el mismo hipotálamo dopamina y somatostatina. Pero la somatostatina pasa a ser la hormona inhibidora de hormona de crecimiento. ¿Sí? O sea, si el hipotálamo fabrica GHRH, el hipotálamo al fabricar GHRH excita a que la hipófisis provoque y produzca más GH, o sea, hormona de crecimiento. Pero resulta que las mismas pinches células que están fabricando hipotalámicamente a lo que, llegando a la hipófisis, induce a la formación de hormona de crecimiento, ellas también fabrican dopamina, pero en particular somatostatina.
Pero la somatostatina es la hormona que inhibe a que ésta no siga aumentando, sino que más bien disminuya. O sea, en buen romance, ¿qué les quiero decir? Que el organismo, normal y fisiológicamente hablando, incluso en situaciones tumorales, un amartoma hipotalámico, un tumor del hipotálamo, una lesión hipotalámica expansiva o una lesión básicamente en la hipófisis, un adenoma hipofisario, un prolactinoma, un tumor productor de prolactina, hormona de crecimiento, hace que aumente la hormona de crecimiento en este caso en particular. Pero si eso ocurre, también ocurre el aumento de la somatostatina, que a su vez inhibe a la secreción de la hormona de crecimiento. Entonces, funciona en contra y digamos que a favor. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? Cuando hay un exceso de hormona de crecimiento, cuando hay un exceso de GH o de hormona de crecimiento, todo depende, o el nombre de la enfermedad depende de si ya están solidificados o ya están condensados o ya están osificados los centros, valga la redundancia, de osificación. Cuando no lo están aún, la persona crece y crece y crece y crece y puchica se va de la raya hacia arriba, y a eso se le llama gigantismo. La persona crece en sentido longitudinal, en sentido lineal, si cabe el término. En cambio, cuando ya los puntos de osificación se han cerrado, se han solidificado, se han condensado, la enfermedad se llama acromegalia. Y la persona ya no crece en alto o en longitud, sino más bien en ancho y en espesor. Entonces la cara se torna muy ancha, el macizo facial se engrosa, aumenta la cantidad de hueso, aumenta la cantidad de músculo, aumenta la cantidad de cartílago, aumenta todo básicamente. Entonces en la acromegalia, que es lo que ustedes van a ver en adultos, lo van a ver porque es un tumor relativamente frecuente y más en mujeres, y en una enfermedad que se llama sarcoidosis, y en otras enfermedades autoinmunes, en particular las colagenopatías. La acromegalia hace que aumente la cantidad de músculo, forma músculo, engrosa músculo, aumenta la cantidad de hueso y aumenta la cantidad de cartílago. Metabólicamente produce destrucción de grasa, o sea, lipólisis, pero también hace algo a favor de uno y aumenta básicamente la absorción de aminoácidos, o sea, proteína pura. Pero en relación con la glicemia, o sea, con la glucosa en sangre, produce intolerancia a la glucosa. Como produce intolerancia a la glucosa, ya, la persona llega sin querer, por esa misma intolerancia, a producirse hiperglicemia. Y la hiperglicemia, creo que ya lo saben, se llama diabetes. ¿Sí? Pero, paradójica y contradictoriamente hablando, si la somatostatina termina también aumentando, per se a lo que está pasando, lo que les estoy diciendo, la somatostatina disminuye al aumentar desde las células que fabrican TRH y GHRH, al ella aumentar, disminuye a la TSH. TSH queda producida gracias al aumento de la TRH, pero también disminuye a la GH. No sé si me hago entender. Esto es hipotálamo, TRH y GHRH. Él aumenta, y al aumentar, aumenta la somatostatina. Mientras más aumente la somatostatina, en el sentido inverso, termina disminuyendo a la TSH y también a la GH, pero en la hipófisis. Pero también disminuye a la insulina y al glucagón. Y en particular, al disminuir a la insulina, no hay insulina que queme básicamente la carga, en este caso de glucosa. Y al disminuir la insulina, va a haber también hiperglicemia. Por lo tanto, el organismo, fisiológicamente hablando,
se cubre tratando de producir a través de la somatostatina desde el hipotálamo una hormona que me inhiba la mayor producción de también hormona de crecimiento por la hipófisis. Pero al momento en que lo hace, contradictoriamente hablando, también me disminuye la insulina. Pero el mismo evento de disminución de insulina por parte de la somatostatina también provocó lo mismo, pero en el caso de la GH. O sea, tanto el aumento de GH a expensas de aumento de hormona de crecimiento me va a producir diabetes. Pero el mismo aumento de GH, de hormona de crecimiento, me lleva a una disminución en la secreción de insulina, pero per se al aumento de la somatostatina. Queriendo hacerme un favor, me está haciendo la misma contra en el sentido de la glicemia. Tanto la enfermedad, el tumor en sí mismo, ya sea hipotalámico o hacia la hipófisis, provoca lo contrario en relación a la GH, con el propósito de disminuirla. Pero al disminuirla con la secreción de la somatostatina también, tratando de disminuir a la GH, me termina provocando la misma diabetes que me provocó el aumento previo de GH. Creo que sí me hice entender. Sí, es súper sencillo, el organismo se maneja de esa forma. Y dos cositas más para ya terminar. En relación a las tres hormonas que más se suelen manejar clínicamente hablando, que es lo que ustedes más van a ver como clínicos, a no ser que se quieran hacer específicamente endocrinólogos o neurólogos, básicamente esas dos especialidades. Entonces, en el sentido clínico de la palabra, las hormonas que además de la hormona de crecimiento más varían y que tienen relación entre sí, las tres, son la dopamina, la prolactina y la oxitocina. La dopamina aumenta durante el embarazo. También aumenta durante el pseudoembarazo. Y aumenta durante la lactancia y el amamantamiento. La prolactina aumenta cuando usamos drogas que contengan estrógenos, obviamente las mujeres, o sea, con el uso de estrógenos. Y también aumentan durante la lactancia, el amamantamiento. La prolactina aumenta con el uso de estrógenos y durante la lactancia y el amamantamiento. Es para que quede bien. Y la oxitocina aumenta durante la distensión del canal uterino, del cervix uterino, durante el trabajo de parto, durante el uso de estrógenos, se dan cuenta de la diferencia, ¿no? Y durante la lactancia y el amamantamiento. ¿Sí? O sea,
que van de la mano, la dopamina durante la lactancia y amamantamiento, la prolactina durante la lactancia y amamantamiento, y entre la prolactina y la oxitocina con el uso de estrógenos, y durante la lactancia y el amamantamiento. Pero resulta que en el sentido de hipotálamo e hipófisis, los dos neurotransmisores que tienen una relación inversa y antagónicamente 100% proporcional, pero inversa, son la dopamina y la prolactina. ¿Sí? Cuando disminuye la dopamina, y básicamente esto ocurre cuando hay tumores de la hipófisis que, produciendo mucha prolactina, bloquean la llegada de la dopamina fabricada en el hipotálamo. Precisamente la misma dopamina que la fabrican las mismas células que les dije hace un rato, que están fabricando la TRH y la GHRH. Entonces, si haciendo un dibujo bobo, por decirlo así, si esta es el hipotálamo, por decirlo así, y esta es la hipófisis, si el hipotálamo aumenta de tamaño, o lo contrario, si la hipófisis aumentara de tamaño, por ejemplo, un tumor productor de prolactina, y a eso se le llama prolactinoma, digamos que como que se choca, por decirlo así, para que me entiendan, se comprime. Y al comprimir de abajo hacia arriba la hipófisis al hipotálamo, suspende el sistema portal adeno-hipofisario. ¿Se acuerdan del sistema que yo les dije que va de la parte del hipotálamo hacia la adeno-hipófisis? Y entre esos está la prolactina. Entonces, si esto sigue creciendo, el sistema portal que le ofrece la arteria carótida interna a través del sistema venoso portal con las arterias hipofisarias superior e inferior, se suspende, la dopamina que fabrica el hipotálamo no llega y no fluye directamente a la hipófisis. Entonces, si disminuye la dopamina, aumenta la prolactina. Y a eso se le llama hiperprolactinemia. Hiperprolactinemia. La causa más común de hiperprolactinemia, y por eso se le llama hiperprolactinemia idiopática, porque vayan a ver ustedes cuál es la causa, pero hay que tratar de conseguir la causa. Pero independientemente de la causa, la hiperprolactinemia se traduce clínicamente hablando con amenorrea, o sea, la mujer no está embarazada, pero no menstrua. Y a eso se le llama pseudo embarazo o falso embarazo. Y galactorrea. Si alguna de ustedes tiene amenorrea y galactorrea, tendrían que hacerse un estudio de prolactina. Y básicamente el exceso de prolactina, fisiológicamente más común, en este caso en la mujer, es producido por el estímulo crónico, persecutorio y agresivo de los senos. Ya imagínense en qué sentido. ¿Sí? Creo que sí me entendieron la idea. Entonces, la amenorrea y la galactorrea son productos de la hiperprolactinemia. Si hay aumento de prolactina, hay proporcionalmente al revés disminución de dopamina. Y para disminuir a la prolactina, lo que se hace es aumentar la dopamina. O sea, exactamente lo contrario. Y para aumentar la dopamina, esto ya quizás lo vean en farmacología, ustedes utilizan drogas que ayudan a la secreción de dopamina. Y a estas drogas se les llama agonistas dopaminérgicos. Y entre esos, los que más van a ver son la bromocriptina
el pramipexole, la cabergolina, el lisuride y el pergolide. Ustedes comienzan a utilizar esto más en mujeres, porque es un síndrome más en mujeres, comienzan a utilizar agonistas de dopamina, aumenta la dopamina, disminuye la prolactina, desaparece la amenorrea, la persona, en este caso una mujer, menstrua normalmente y tiene chance a embarazarse normalmente, y obviamente la galactorrea disminuye y deja de producir leche sin estar embarazada. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. ¿Qué aumenta la prolactina farmacológicamente? ¿Qué aumenta la prolactina farmacológicamente hablando? Los antiepilépticos, en particular el ácido valproico. Creo que la carbamazepina y la fenitoína. Básicamente los medicamentos que aumentan prolactina son los medicamentos antiepilépticos, de lo que me acuerdo. Creo. Y en particular el ácido valproico. Creo. Sí. Ajá. Ah, y los corticoides. Y los corticoides aumentan la prolactina. ¿Alguna pregunta? ¿Más? ¿No? Ok. Ah, el trabajo para los 2 puntos que faltan. ¿Qué les pregunto? Sí, el ácido valproico. Ok. El trabajo es personal. Son 2 hojas de computadora, una hoja de presentación y una hoja de bibliografía, o sea, máximo 4 hojas con la carpeta. Es personal. Cabe recalcar, no se copien porque se va a notar que el trabajo de aquí es parecido al trabajo de acá, o sea, háganlo personal. Documentense con algún médico o lean un libro. Por favor, no saquen la información de Wikipedia, ni de Google, ni de nada de esas vainas, porque eso no existe, eso no es medicina. Háganlo de un libro común y corriente, que sea uno o un par de libros. A ver, ¿qué les pregunto? ¿Qué es una demencia axial, con X, axial, A, X y A, axial, que es una demencia axial? Describa las 2 más comunes, porque solamente hay 3, las 2 más comunes, y anatomopatológicamente ¿qué lesionan particularmente? Y esa lesión, ¿cómo se traduce clínicamente? ¿Sí me cogieron? ¿Cómo se ve anatomopatológicamente? O sea, ustedes van al cadáver o van a un estudio, en este caso un estudio radiográfico, ¿cómo ustedes identifican que una persona está con demencia axial? ¿Cuál es el sustrato anatomopatológico? O sea, ustedes hacen una biopsia del fulano, ya está muerto, y en la autopsia se dan cuenta que, ups, este es el sustrato anatomopatológico. El sustrato anatomopatológico es por si acaso sacan el cerebro, bla, 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 se dañó tal parte. A eso me refiero. Lo estudian por macroscopía y por microscopía. Eso es sustrato anatomopatológico. Y ese daño, ¿cómo se traduce clínicamente hablando? Nada más. ¿Sí? Algo súper sencillo, háganlo personalmente hablando.